Bueno, en este video vamos a mirar la temática sobre el concepto de una integral indefinida. Entonces, para ello, vamos a dar el concepto primero de una antiderivada o una primitiva de una función. Entonces, del cálculo diferencial se estudió el concepto de derivada. Es decir, para una función que la voy a llamar f de x con f mayúscula, por ejemplo, tomemos x cuadrado, su derivada es otra función, y su derivada es 2x. La voy a denotar con de la misma forma como f de x, pero con una f minúscula. Es decir, que tenemos la siguiente relación. La derivada de f mayúscula de x es igual a la función f de x minúscula. Si nosotros tenemos en cuenta que f mayúscula es x cuadrado y f minúscula es 2x, entonces se cumple esta relación. Entonces, el proceso de nosotros tener f de x igual a x cuadrado y encontrar una derivada que nos da f de x igual a 2x, se conoce con el nombre de la diferenciación. Entonces, ese sería el proceso, la diferenciación o la operación que estoy utilizando. Por ejemplo, si retomamos en las operaciones básicas, el proceso de hacer 3 más 5, este proceso se llama la adición. Y el resultado que obtengo de 3 más 5 que me da 8, este resultado se llama suma. Entonces, asimismo es acá. El proceso se llama diferenciación y el resultado que obtengo es la derivada. Ahora, pero, ¿qué ocurre? Que así como la adición, su operación inversa es la sustracción, para la multiplicación, su operación inversa es para la multiplicación es la división. Entonces, para este proceso que es la diferenciación, también va a existir su operación inversa. Es decir, si nosotros conocemos la función f de x minúscula igual 2x, su proceso inverso me da como resultado x cuadrado. A este proceso inverso le voy a llamar la antidiferenciación. Por lo tanto, este resultado que voy a obtener aquí lo voy a llamar simplemente antiderivada. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que la antiderivada, podemos concluir que la antiderivada de la función f de x minúscula
igual 2x es la función f de x mayúscula igual a x cuadrado. Entonces, a esta función f de x minúscula, tal que, ¿qué característica cumple la antiderivada x cuadrado con respecto a la función f minúscula que es 2x para que sea la antiderivada? Entonces la característica es lo que vimos acá arriba, que la derivada de la antiderivada, valga la redundancia, es igual a la función inicial. Entonces, a esta función f de x, tal que cumple la característica que derivada de f mayúscula es igual a f minúscula, se le conoce, se le llama, entonces le conocemos con el nombre de la antiderivada, o también tiene otro nombre como primitiva. Antiderivada o primitiva. De la función f de x minúscula. ¿Mm? Entonces vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, la antiderivada de la función f de x igual a 3x al cuadrado. Entonces, pausen un momentico el video y contesten, ¿cuál será entonces la antiderivada de 3x cuadrado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar una función tal que cuando la derive, su resultado me dé 3x cuadrado. La respuesta es x al cubo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros derivamos la f mayúscula, el resultado me da 3x cuadrado, que es la función f minúscula. Entonces noten que con el ejemplo anterior, si tenemos 2x, su antiderivada es x cuadrado. Si tenemos 3x cuadrado, su antiderivada es x al cubo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a escribirlos aquí, estos ejercicios mediante una tabla, ¿sí? Como una tablita. Y vamos a encontrar la primitiva o la antiderivada de las siguientes funciones. ¿Mm? Entonces, vamos a colocar aquí como un ejercicio. Hallar la primitiva de las siguientes funciones. Entonces, voy a tomar aquí en el lado izquierdo, voy a tener la función f de x y acá vamos a encontrar su primitiva. Entonces, de aquí en adelante vamos a
acostumbrarnos a escribir la primitiva con la misma letra, pero mayúscula, ¿no? Y la función a la cual le vamos a calcular la primitiva va a ser una función en letra minúscula. Entonces, si nosotros voy a hacer el resumen de lo que teníamos. Entonces, si la función es 2x, entonces su primitiva es x al cuadrado. ¿Y cómo es la prueba? Si nosotros derivamos x cuadrado, pues el resultado nos da este 2x. Entonces, vamos a continuar. Si tenemos la función 3x al cuadrado, entonces su primitiva nos da x al cubo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo como función no 3x al cuadrado, sino únicamente x al cuadrado? Entonces, la primitiva de x cuadrado no podría ser x al cubo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros derivamos este resultado, al derivarlo, al derivar este resultado, el resultado nos daría 3x al cuadrado, pero necesitamos que nos dé únicamente x cuadrado. Entonces, como la derivada de esto nos da 3x al cuadrado, necesitamos de alguna forma eliminar ese 3. ¿Y cómo lo elimino? Dividiendo entre 3. Entonces, si divido entre 3, el resultado me da x cuadrado. Aquí tenemos que tener en cuenta que la derivada de una función con una constante, se saca la constante y se deriva la función. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es aumentarle una constante. ¿Quién será esa constante? Esa constante que voy a aumentar será 1/3. Entonces, si ustedes pueden hacer la prueba que si ustedes derivan este resultado, la derivada de este resultado les da 1/3, que es la constante, por 3x al cuadrado, que al simplificar nos queda simplemente x cuadrado, que es la función que necesitamos obtener. Por lo tanto, entonces, lo que tengo que hacer es simplemente aumentar constantes cuando el resultado no me dé. Muy bien, entonces, ¿qué podemos apreciar de acá? Que si nosotros tenemos una función lineal, su primitiva es una función cuadrática. Que si la función es cuadrática, su primitiva es una función cúbica. Es decir, que está aumentando de grado. Entonces, ¿qué pasará si nosotros tenemos, por ejemplo, queremos calcular la primitiva de 7x a la 5? Entonces, según lo que vemos arriba, nos está diciendo que la primitiva sube de grado. Entonces, por lo tanto, la primitiva tendrá x a la 6. Pero ¿qué pasa? Que si yo derivo esta x a la 6, su derivada me da 6x a la 5. Y si yo comparo, el x a la 5 sí lo tengo. Tengo el x a la 5. Pero tengo que eliminar ese 6, cambiarlo por un 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría que multiplicarlo, por dividido entre 6 y multiplicado por 7, es decir, por 7 sextos. Si yo el 6x a la 5 lo multiplico por 7 sextos, entonces me daría 7x a la 5. Por lo tanto, esta constante que se la adicioné aquí es la que voy a aumentar acá. Así que la primitiva de 7x a la 5 será 7 sextos de x a la 6. Ahora, entonces con esto nosotros podríamos hacer una generalización. Entonces, ¿cuál sería la generalización? Que si nosotros tenemos un
x a la n, entonces su primitiva va a ser x a la n más 1. Pero si nos damos cuenta, a partir de este ejemplo, del tercero, la potencia 3 queda en el denominador. La potencia 6 se mantiene en el denominador. ¿Esto con qué fin? Para que cuando la derive se me simplifique. Entonces, por lo tanto, lo que puedo concluir de aquí es que si aquí tengo potencia n más 1, entonces esto me va a quedar también en el denominador. Y si ustedes derivan este resultado, al derivarlo me queda n más 1 que multiplica a x, disminuimos 1, nos queda n, sobre n más 1. Se cancela n más 1 y nos queda x a la n, que es el resultado que tenemos acá. Entonces, a nivel general, tendríamos que la primitiva de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Este resultado, pues lo podemos sacar para la tabla de integrales. Pero aquí tengo que tener algo muy en cuenta, que el n lo tengo que tomar diferente de menos 1, porque en el caso cuando n valga menos 1, me queda la división por 0, que es indeterminada. Entonces, veamos ese caso particular. ¿Qué pasaría si n vale menos 1? Entonces tendría que encontrar cuánto es la primitiva de la función x a la menos 1, que es la función 1 sobre x. Entonces, pausen el video y piensen un momentico, ¿cuál será la primitiva de la función 1 sobre x? ¿Qué función al derivarla? El resultado me da 1 sobre x. Entonces, como se pueden dar cuenta, la primitiva de la función 1 sobre x es la función logaritmo natural de x. Si yo derivo logaritmo natural de x, su derivada me da 1 sobre x. Entonces, y la otra cosa es que podemos también resaltar que si la función está multiplicada por una constante, en este caso está multiplicada por el 7, ese 7 se lo saca, al igual que en las derivadas, las constantes salen y se halla la primitiva de la función que tengo ahí, en este caso x a la 5, que sería x a la 6 sobre 6. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la definición de integral indefinida, las propiedades. En los apuntes de clase que se les deja, pueden ustedes mirar otros, como por ejemplo que la primitiva de la raíz cuadrada, de la función raíz cuadrada, pues la función raíz cuadrada de x la puedo expresar como x a la 1 medio, y si nosotros utilizamos esta tabla que está aquí, el n sería en este caso 1 medio, y su primitiva me quedaría x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Es decir, que nos quedaría x a la 3 medios sobre 3 medios. Que esto simplificando nos quedaría 2 tercios y x a la 3 medios sería la raíz cuadrada de x a la 3. Entonces esa sería la función primitiva para esta función. Voy a hacer aquí una división para como una tabla, ¿no? Para diferenciar en la primera columna que es la función y la segunda columna es el cálculo de su primitiva. Vamos a continuar. Entonces ahora,
¿Qué pasa si tengo la función exponencial? La función e a la x. Sabemos que su derivada es la misma. Por lo tanto, entonces la primitiva de a la x también será la misma e a la x. Pero en el caso que si tengo la base, no es el número e, sino otra base cualquiera, por ejemplo el 2 a la x, la primitiva también es la misma, pero recuerden que cuando uno deriva 2 a la x, queda multiplicando por el logaritmo natural de 2. Entonces acá en la primitiva será 2 a la x dividiendo entre logaritmo natural de 2. ¿Por qué razón? Para que cuando yo derive esto, la derivada de 2 a la x me daría 2 a la x por el logaritmo natural de 2 y al estar dividiendo entre el logaritmo natural de 2 se simplifiquen y me quede únicamente el 2 a la x. De la misma forma, podemos enfatizar en las funciones trigonométricas. ¿Mm? Por ejemplo, la primitiva de la función coseno de x. Sabemos que la función coseno y seno, sus derivadas, se intercalan, ¿no? Sino que hay un signo negativo cuando derivo coseno, que es menos seno. Entonces acá, ¿qué función al derivarla me da coseno? Pues es la función seno. Entonces me quedaría que la primitiva es seno de x, positiva. Ojo que no es la derivada, ¿no? La derivada de coseno es menos seno, pero la primitiva de coseno es seno. Y si tengo la función seno de x, su primitiva será menos coseno de x. ¿Por qué razón el menos? Porque la derivada de coseno es negativa. Entonces necesito el menos para que el resultado me quede positivo. Que tengo acá sen de x. ¿Mm? Otras, si hacemos referencia a la tabla de derivadas, entonces tenemos, por ejemplo, la función secante al cuadrado. La función secante al cuadrado de x es la derivada de tangente, por lo tanto la primitiva de secante cuadrado será tangente de x. Tenemos también cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado, la función cotangente, su derivada es menos cosecante cuadrado. Por lo tanto, su primitiva será menos cotangente de x. ¿No? Otras que resaltamos es, por ejemplo, la función secante por tangente. Entonces piensen ustedes, recuerden de la tabla de derivadas, qué función al calcularle la derivada me da como resultado secante por tangente. Pues esa es la función secante de x. ¿Mm? Y asimismo, cosecante por cotangente su primitiva será menos cosecante de x. Ahora, también tenemos algunas, como por ejemplo, las funciones arco. ¿No? Entonces sabemos, por ejemplo, que de la función arcoseno de x, seno a la menos 1, o la pueden escribir como arcsen de x, sabemos que su derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, la primitiva de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado será arcoseno de x. Sabemos también que la derivada de arcotangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado será arcotangente de x. Y así yo puedo ponerme a encontrar la primitiva o la antiderivada
de ciertas funciones. Pero van a haber funciones que no pueda calcularlas así tan fácil. Por ejemplo, si yo tengo la función logaritmo natural de x, entonces la pregunta es, ¿quién será su primitiva? Entonces, ¿qué función, cuando yo la derive, el resultado me da logaritmo natural de x? Ese interrogante, pues lo vamos a resolver cuando nosotros miremos los métodos de integración, porque esta función logaritmo no es inmediata, ¿no? Su primitiva no es inmediata. Tenemos que utilizar métodos de integración. Entonces, en eso es lo que vamos a hacer referencia esta primera unidad, en calcular en los métodos de integración que sirven para calcular primitivas de funciones. Entonces, ahora vamos con un concepto que es el concepto de integral indefinida. Pero entonces, antes de pasar al concepto de integral indefinida, vamos a pensar un momento en la siguiente pregunta. Entonces, si nosotros, entonces se conoce o se sabe que la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado es f de x igual a 2x. Y resalto lo siguiente. Del cálculo diferencial uno demuestra que esa derivada es única, una sola derivada. Si yo tengo una función, si me dan una función x cuadrado, la derivada es única. Y cuando la derivada es única, decimos que la función es diferenciable. Entonces, en este caso, su derivada es 2x. Ahora la pregunta es, ¿será que la primitiva de la función f de x igual 2x es única? Ese es el interrogante que nos vamos a plantear. Pausen el video y piensen un momento en la respuesta. Entonces, la respuesta a esta pregunta es no. Entonces, no es única. ¿Por qué razón no es única? Porque miren, para la función f de x igual 2x, la voy a llamar f sub 0 de x a la función 2x. F sub 0 igual 2x es una primitiva. Es una primitiva. Pero la voy a llamar f sub 1. F sub 1 de x igual... Perdón, qué pena. Cometí un error. La primitiva de 2x es x al cuadrado, ¿no? Estaba escribiendo la misma 2x. La primitiva f sub 0 de x la voy a llamar x cuadrado. Es una primitiva. Pero f sub 1 de x la voy a escribir, por ejemplo, x cuadrado más 5. Esta también es una primitiva. Y son dos funciones diferentes. La una función es x cuadrado y la otra función es x cuadrado más 5. ¿No? También es primitiva. También es primitiva. ¿Por qué razón es primitiva? Porque si ustedes la derivan,
su derivada también da 2x. Esto debido a que la derivada de la constante es 0. Entonces, por lo tanto, con esto respondemos que la primitiva de una función no es única. En general, la primitiva de la función f de x igual 2x son de la forma, porque son infinitas primitivas, son de la forma f de x igual, perdón, es f mayúscula, a x al cuadrado más c. ¿Y quién es c? Donde c es cualquier número real, cualquier constante. ¿Sí? Entonces, noten que entonces la primitiva de una función es un conjunto infinito de primitivas. Y ese conjunto infinito es lo que se va a llamar la integral indefinida. Entonces, al conjunto infinito de primitivas de una función que la vamos a llamar f de x, se le conoce o se le llama la integral indefinida. Al conjunto infinito. Y se representa como entonces lo vamos a representar de la siguiente forma. Este símbolo me va a representar el símbolo de integral indefinida. Es como una S alargada. Dentro del símbolo voy a escribir la función a la cual le voy a calcular las primitivas. En este caso sería la función f de x. Y ese símbolo va a ir acompañado de un diferencial. En este caso que lo voy a llamar de x. ¿Qué significa ese diferencial? Simplemente me está informando quién es la variable con la que estoy calculando la primitiva, o sea, la variable de la función, nada más. Si por ejemplo yo tengo en la integral de x, significa que la función tiene variable x. Si yo tengo de y, significa que en la función tengo variable y, y así sucesivamente. Por ejemplo, si a mí me dan esta función, si a mí me dan esta integral, y dentro de la integral, perdón, vamos a escribirla con los mismos colores para que sea más fácil identificarla. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan esta integral, tengo, por ejemplo, x al cuadrado más y a la 3, y tengo el diferencial de y, entonces a mí lo que me están diciendo es que esta función que tengo aquí, esta será una función que depende de y únicamente. La variable es y. Por lo tanto, esta x es una constante. O sea que se va a calcular su primitiva como si fuera un número cualquiera.
Por ejemplo, si x vale 2 sería un 4, si x vale 7 sería 49 y así sucesivamente. Entonces, eso tengo que tenerlo muy claro en el momento. ¿Mm? El diferencial es muy importante porque me está diciendo respecto a qué variable voy a encontrar la primitiva. ¿Y cómo calculo esa integral indefinida? Pues lo que voy a hacer es simplemente calcular una primitiva de esta función. Entonces, ¿quién es una primitiva de esta función? Pues de las muchas que hay, calculo una y que la voy a llamar esta función f de x. Esta función f de x. Y después voy a agregarle la constante de integración, más c. Ese más c, esa constante, es la que me está diciendo que la primitiva no es única, que existen infinitas primitivas. Entonces no olviden escribir siempre ese más c. En esta primera unidad, cada vez que calculen una primitiva, en este caso vamos a decir ya de aquí en adelante una integral indefinida, vamos a escribir siempre al final más c. Ese más c me está identificando las infinitas soluciones que hay, que las primitivas no son únicas. Entonces, así, por ejemplo, si yo calculo la integral de 2x con respecto a x, entonces lo que hacemos es calcular una primitiva. Entonces, ¿quién será una primitiva de 2x? Pues sabemos que es x cuadrado. Y lo que hago es aumentarle más c. Entonces escribimos que integral de 2x de x es x cuadrado más c. Y así sucesivamente. Integral de seno de x, por ejemplo. Entonces, ¿quién sería la integral de seno de x? Recuerden de lo anterior que vimos, la integral de seno de x. Entonces, primitiva de seno de x, habíamos dicho que era menos coseno de x y aumentamos la constante de integración. ¿Mm? Ahora, para finalizar, vamos a mirar las propiedades de la integral indefinida, ¿no? A esta constante que tenemos aquí, este más c que está aquí, es la que se le llama la constante de integración. La constante de integración. ¿Mm? Entonces no olviden esa constante de integración. Siempre escribirla. Después de que calculen una primitiva, más la constante de integración. Y eso estamos resolviendo la integral indefinida. Entonces, como propiedades de la integral indefinida, tenemos las siguientes. Entonces, sean f de x y g de x dos funciones. Y k una constante, un número real. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades. Primera propiedad. Si nosotros tenemos la integral de una constante por una función, entonces la propiedad me dice que saco la constante de la integral y calculo la integral indefinida de la función. ¿Mm? Segunda propiedad. Si nosotros tenemos la integral indefinida de una
suma o diferencia de dos funciones, entonces nosotros podemos separar las integrales. Integral de la primera función y la separo dependiendo del signo, si es positivo o negativo, más o menos la integral de la segunda función. ¿Mm? Por ejemplo, y estas son las únicas dos propiedades que vamos a utilizar, ¿no? No podemos utilizar propiedades de multiplicación ni propiedades de división, como por ejemplo en las derivadas teníamos las reglas de derivación, ¿no? Entonces acá en integrales está limitado solo a estas dos propiedades, nada más. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de x multiplicada por e a la x, yo no puedo separarla en dos integrales. Para eso vamos a mirar los métodos de integración. Entonces, para finalizar, vamos a resolver un par de ejemplos utilizando estas propiedades. Entonces, como ejemplos, entonces vamos a hallar, calcular mejor las siguientes integrales. Entonces, la primera, integral de 2x más 1 respecto a x. Entonces, aquí, entonces voy a aplicar la segunda propiedad. Como tengo el signo más, entonces yo puedo separar en dos integrales. Integral de 2x más la integral de 1 por dx. ¿Y cuánto me da esto? Esto me daría la integral de 2x, tenemos que calcular la primitiva de 2x, que dijimos que era x cuadrado. Y calculamos la primitiva de 1. Pausen el video y piensen un momentico, ¿quién será la primitiva de 1? ¿Qué función al derivarla me da como resultado 1? Pues en este caso, su primitiva es la variable que estoy integrando, en este caso x, ¿no? La derivada de x es 1. Por lo tanto, la integral de 2x más 1 es x cuadrado más x, y no olviden al final agregarle la constante de integración, más c. Ahora, vamos a calcular las siguientes integrales. La siguiente integral. Integral de 3 veces raíz cuadrada de x menos 2 sobre x. Entonces, aquí voy a utilizar las dos propiedades. Primero, separo en dos integrales. Integral de 3 por raíz de x menos la integral de 2 sobre x de x. Y una vez que separé, ahora aplico la primera propiedad. Las constantes salen de la integral. Entonces, este 3 va a salir de la integral y saldría como 3 integral de raíz de x. Menos, y en la otra también saco el 2 y me queda la integral de 1 sobre x de x. Entonces, la integral de 3, perdón, la integral de raíz de x ya la habíamos calculado antes.
Recuerden que esa lo que tengo que hacer es escribir la raíz de x como x a la 1/2 y luego le calculo la primitiva. La primitiva la voy a escribir, esa nos había dado 2/3, pueden retroceder el video y verificarla, 2/3 por la raíz cuadrada de x al cubo. Y en la otra también la habíamos calculado antes, la primitiva de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Y al final, no olviden escribir más la constante de integración. Podemos simplificar aquí el 3 y podemos factorizar el 2. Entonces el resultado nos daría 2 factor de raíz cuadrada de x al cubo menos logaritmo natural de x más c. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio aquí que es calcular la siguiente integral. Vamos a calcular la integral, de coseno de x sobre seno cuadrado de x. Entonces noten que ahí tengo una división. Y si tengo una división, no podemos utilizar una propiedad de división. No existe. Entonces, como tengo unas funciones trigonométricas, voy a utilizar identidades trigonométricas. Entonces, esto es algo importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes vayan a calcular una integral, antes miren si es posible simplificar de alguna forma el resultado para calcular dicha integral. De lo contrario, entonces apliquen un método de integración. Entonces, a diferencia de las derivadas, en derivadas nosotros estábamos acostumbrados a que nos dan una función y que calculemos la derivada, aplicamos directamente las reglas de derivación y luego simplificamos. En integrales es al revés. Primero simplificamos y luego aplicamos las reglas o los métodos de integración que conocemos. En este caso, entonces voy a simplificar. Voy a simplificar esto con identidades. Sabemos que seno cuadrado de x es seno de x multiplicado por seno de x. Y yo podría separar esto como la función coseno de x sobre seno de x multiplicada por 1 sobre seno de x. Y si aplicamos identidades, esto es coseno sobre seno es cotangente de x y 1 sobre seno es cosecante de x. Y esta ya la habíamos visto atrás, que esta su primitiva es menos cosecante de x más c. Y ese será el resultado, menos cosecante de x más c. Les dejo como ejercicios, se los dejaré el link en la descripción de este video, un taller para que practiquen los ejercicios del primer punto. Con lo que vimos en este video, pueden practicar los ejercicios del primer punto, que es calcular esas integrales indefinidas, pero únicamente usando simplificación y el concepto de primitiva.